el programa de comentario y análisis político y económico de Gestión TV. El tema de esta semana, como no podría haber sido de otra manera, es la corrupción oficialista. Tema que abordaremos con Lucho y con Javier, como todas las semanas. Durante la semana que ha concluido anoche, se presentaron una serie de eventos que han contribuido a acentuar las sospechas sobre la corrupción que pudiera estarse generando en los más altos mandos del Ejecutivo. Lo primero que sucedió fue que se comprobó que a pesar de todos los escándalos y los procesos en la Fiscalía, Pedro Castillo seguía siendo apoyado por Karen López en esta oportunidad en un asunto más familiar que era la fiesta de su hija, pero ella había sido la operadora de todo el proceso y la contratación del artista internacional. Pero luego viene un asunto ya mucho más serio y que fue que el Procurador General del Estado, cansado de que no le hicieran caso sus reiteradas solicitudes para que se le entregaran el registro de visitas de la famosa Casa de Breña, sin conseguirlo, denunció al presidente Castillo ante la fiscal de la Nación por tráfico de evidencias y otro. Y el plato de fondo se presentó anoche cuando el programa dominical Panorama presentó un reportaje en el cual se manifestaba que luego de haber recibido, de haber efectuado una visita al presidente Castillo, un empresario a Bucarest, acompañado del gerente general de Petro Perú, de Karen López nuevamente, han tenido una visita al Palacio de Gobierno. 4 días después de esta visita, se arregló el proceso de licitación o concurso de precios y resultó favorecida con la firma de este ciudadano Abuyadef, en un contrato por $74 millones para la compra de biodiesel. Obviamente después Petróleos del Perú ha negado la situación, pero ya sabemos que ese es un procedimiento casi de rutina entre todos los acusados, como lo hicieron en el caso de la famosa intento de colaboración eficaz de Karen López ante la Fiscalía. Bien, esos son básicamente algunos de los temas que vamos a estar intercambiando opiniones el día de hoy. Buenos días, Manuel, Javier, buenos días. Un saludo muy cordial para ustedes y para todo el público. Bueno, nuevamente los temas de corrupción desde el gobierno. La historia de la vuelta de la democracia en 1980 a la fecha es la historia de la corrupción. No ha quedado ninguna situación, ningún gobierno limpio de corrupción y cada vez ha sido creciente. No menciono todos los casos que sabemos están judicializados, etcétera, son de conocimiento público. Lo que me sorprende en este gobierno es la velocidad de la corrupción. Nunca habían emprendido una velocidad de crucero tan alta en tan poco tiempo. Recuerdo el caso anterior de un inicio de un periodo constitucional, el año 2016 con Kuczynski. Hubo el caso del señor Moreno, que estuvo implicado en temas con el CIS, que fue un caso aislado, contundente, de un gran impacto de opinión pública. Ahora tenemos con ese gobierno una cantidad impresionante de casos que vienen de la misma campaña, con los dinámicos del centro, con el financiamiento de esa campaña y todos los sucesos posteriores, donde ya no podríamos ni siquiera decir a esas alturas, cuando ocurre un caso que es una raya más al tigre. Yo creo que ahora es ya una gota más
de agua en el océano para el gobierno, los casos de corrupción. Y por otro lado, la incapacidad política de frenar esto, por muchísimo menos, pero muchísimo menos, Kuczynski y Vizcarra fueron vacados. En el caso de Kuczynski todo fue una renuncia, pero consecuencia de un proceso de vacancia. Y el caso de Kuczynski, el caso de Vizcarra, fue de vacancia, pero por indicios muchísimo menores que llevaban a este cuestionamiento político, a esta suerte de impeachment a la peruana con ese ingrediente de incapacidad moral que se ha puesto en la Constitución, por un lado. Y por otro lado, la acción fiscal, que sabemos que no es muy pareja. En el caso del señor Pacheco, pues se dejó el dinero ahí, no se incautó su celular, después se recibió un celular trucho, por decirlo de alguna manera, etcétera, ¿no? Ahora sí hay una acción que viene de la Procuraduría, ¿no? La Procuraduría es una entidad que ha cumplido un rol muy importante en los últimos tiempos. Ha habido procuradoras, ahora hay un procurador, en fin, que ha hecho una acusación ante la Fiscalía. Esto es gravísimo, ¿no? El país está otra vez complicado en un escenario latinoamericano que también es complicado. Buenos días, Manuel, buenos días, Lucho, buenos días a todos. Comenzando la semana, pues, con un tema que es tan antiguo como la humanidad, pero que a su vez es tan peruano como la chicha morada. Para decir, la corrupción nos aqueja, y recordemos que para que exista corrupción tiene que haber gente que quiera corromper y gente que quiere ser corrompida. Y no necesariamente todo es en el sector público, no necesariamente todo es en el sector privado. Muchas veces el sector público y el sector privado se dan la mano para hacerse de millones y de millones y de millones de forma ilícita. Lo que estamos asistiendo es a una agudización y aceleración por mayor visibilidad de los procesos de corrupción que se estrenan prácticamente con el gobierno Castillo. A los 2 días de haber tomado el poder, no recuerdo qué ministerio, si de infraestructura o algo parecido al de vivienda, había otorgado una licitación que a todas luces estaba fraguada y que a los 3 o 4 días después tuvieron que anularla. Pero el problema central no es la corrupción per se solamente, sino la impunidad social, política y judicial frente a la corrupción. Porque nos encontramos muchas veces con gente que sabemos que son corruptas y no hay un repudio ni social ni un repudio militante, salvo casos que sean muy visibles. No vamos a dar nombres, pero conocemos a personas que incluso han reconocido su culpabilidad acogiéndose al beneficio de la colaboración eficaz y siguen caminando por los mismos lugares por donde uno se los encontraba antes, frecuentando las mismas reuniones y saludando como si nada hubiera pasado. Entonces hay una suerte de complicidad silenciosa y creo que eso no ocurre en lugares, digamos, remotos y civilizados al respecto. Pienso que en el Perú, por vieja herencia, más vale, como era el dicho, el escándalo que el pecado. Bien, en el caso de estos nuevas adiciones que se están presentando de indicios de corrupción oficialista, hay que recordar que al inicio el presidente Castillo, no sé si con humor o dando una excusa irrelevante, mencionó de esos fondos
se estaban generando era para crear una chanchita para los pobres. Bueno, esa chanchita viene creciendo de manera acelerada y si no se le pone coto, puede crecer ya y empezar a afectar a otros sectores de la economía. Es evidente que todo esto se ha reducido, se ha efectuado en un periodo de menos de 4 meses. Es decir, antes se instalaron el Palacio de Gobierno después del pase por la Casa de Breña e inmediatamente empezaron a armar todos estos casos y eso no se arma de la noche a la mañana si no ha habido preparación previa, aunque en este caso bastante deficiente. En todo caso, urge que el Congreso y las demás instituciones cumplan su labor. Es decir, ya se ha formado una comisión fiscalizadora en el Congreso, perdón, con la oposición de los votos de Perú Libre y Juntos por el Perú y algún otro que se llenan la boca diciendo de que hay que apoyar a la lucha contra la corrupción. Bueno, esta comisión ya puede citar de grado de fuerza y tiene que empezar a ejercer sus funciones. La Contraloría ya anunció anoche en una rápida reacción de que ha iniciado una acción de control sobre la compra de estos biodiesel por 74 millones. De la Fiscalía no podemos decir lo mismo porque está avanzando. Parece que hubiera nacido en octubre la fiscal porque avanzan al ritmo de la procesión del Señor de los Milagros. 3 semanas después de conocerse el caso de Breña, recién fueron a allanar a las viviendas de Karelyn López y del secretario del presidente. Para sorpresa de nadie, no encontraron nada. Sin embargo, la opinión pública se pregunta qué virtudes tiene Karelyn López para ser asesora de una serie de empresas en tan diversos campos. En todos estos, siempre le hemos encontrado a ella incluida en medio del merengue. Bueno, hay algo muy, muy evidente. Creo que el gobierno está haciendo mucho roche. Son cosas muy, muy evidentes, reuniones con proveedores, y eso salta todos los días. Yo recordaba un poco para matizar el tema, ustedes recordarán, los mayores recordamos en los 60, 70, los cómics. En Disney había unos personajes que eran los chicos malos, ¿no? Esos que andaban con antifaces, con traje a rayas, un poquito llenitos, gorditos, sin afeitar y con poco yo no me acuerdo de eso, Lucho. Bueno, yo te voy a mandar esos cómics, a ver. Entonces parece que fuera el gobierno de los chicos malos, ¿no? Y todos andaban juntos y eran 3 y hacían de las suyas, en fin, muy al estilo de Disney, ¿no? Entonces no, el gobierno tiene esa marca. A mí me preocupa mucho no solamente el efecto directo de la corrupción, uno que siembra ingobernabilidad, no solamente es un monto de dinero que no es dinero de un Estado abstracto, es dinero de todos nosotros los contribuyentes que aportamos a este Estado de manera permanente, incluidos los más pobres que toman un mototaxi, que consume un combustible, que paga impuestos. Entonces, de manera indirecta, todos estamos sosteniendo la corrupción. Pero además de ese dinero que debió ser inversión social, debió ser bien gastado en el presupuesto público, por otro lado, genera mucha inestabilidad política, mucho riesgo económico. Por cierto, que hay un monto muy grande que se ve en corrupción y en cosas que no se llaman corrupción, pero que son corrupción. Consultoría fantasmas como las que pagaba Vizcarra a diestra y siniestra para ganar favores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay más, porque entonces el corrupto tiene un acto de corrupción, otro acto, tiene que irlos combinando, buscando socios, luego viendo dónde guarda el dinero, luego vienen las sospechas, tiene que defenderse, tiene que ir borrando pruebas, tiene que buscar abogado, tiene que corromper, a veces corrompen funcionarios públicos de los distintos poderes del Estado para... Entonces es una red imparable y tienen que defenderse de acusaciones judiciales, fiscales,
periodísticas, hacer comunicados, llamar a jefes de imagen, a consultores de crisis. Entonces llega un momento en que su vida se dedica a la corrupción y cuidar en qué paraíso fiscal puso el dinero, si está bajo el colchón, etcétera, y cuidar y aceitar a todos para que no los delaten, en fin. Entonces su vida gira en torno a la corrupción. Mi pregunta es, ¿a qué hora gobierna? Pues delega el gobierno en mandos intermedios que hacen lo mismo porque aprendieron del jefe que les dio y hacen corrupción a una escala menor y reproducen exactamente lo mismo y el país se convierte en un desgobierno. El país se va al diablo porque esos corruptos se están dedicando a la corrupción a tiempo completo y dedicación exclusiva. ¿A qué hora gobiernan? Entonces, el daño de la corrupción es muy grande. Ahora mismo el presidente, sus funcionarios tienen que estar dedicados a los abogados, que la acusación fiscal, que la procuraduría, que el comunicado para la prensa, que en las redes sociales los desnudan, etc. ¿A qué hora gobiernan? Realmente el daño de la corrupción es demasiado grande, ¿no? Y para un gobierno socialista, en fin, que simplemente lo que están haciendo es que en este movimiento pendular latinoamericano, que se fue a la izquierda en esta etapa, simplemente van a reventar a la izquierda y luego en el país no va a haber izquierda, porque por décadas ya no van a elegir más izquierdistas después de todas las barbaridades que están haciendo los actuales en el gobierno, destruyendo la economía, propiciando que se cierren las empresas mineras, que se caiga el empleo, que se caiga la recaudación fiscal, solamente por un proyecto que busca destruir la economía y las libertades, con un cuento que se lo cuentan a gente que quiere creerse. A los efectos, Lucho, a los efectos de los impactos de la corrupción, vivimos tiempos mejores que hace 15 o 20 años, porque hay una multiplicidad de mecanismos mediante los cuales somos informados los ciudadanos, sea porque interviene la prensa, sea porque el vecino delata, sea porque hay fotografías instantáneas, sea porque tenemos una ley de transparencia y otra de habeas data, sea por distintos motivos y por la actividad incesante de las redes, que conocemos en instantáneo lo que sucede y lo que hace el personaje público. Y las personas que se acercan a los personajes públicos, de forma que hemos dejado de ser personas con una entera vida privada. Todos estamos sujetos al control, por así decirlo, de pasarse un semáforo, parquearse en un lugar indebido o faltarle respeto a alguien de forma grosera y desmedida. Bueno, siempre faltar el respeto es inadecuado. De Sí, manera se que... activan muchos mecanismos. Correcto, entonces, se activan, como dices. Esto es positivo, es decir, y también es preventivo, porque al saber uno, desconocidos, otros con algún nivel de exposición pública, que estamos bajo el escrutinio de cualquiera, comenzando por tu propio vecino, corriges lo que antes te parecía no tan anormal y tratas de ser un mejor ciudadano en la medida que tengas vocación de enmienda y seas autocrítico. De manera que hay también un impacto directo y positivo en el comportamiento Ahora, individual. el caso del gobierno, Javier, es muy cierto, ¿no? Hay mecanismos institucionales, políticos, administrativos, judiciales directos, ¿no? Está Contraloría, está el Congreso, están las comisiones investigadores, está la Fiscalía, está el Poder Judicial, etcétera. Hay un conjunto de mecanismos institucionales. Hay mecanismos fácticos como la prensa, la opinión pública, la calle, las redes sociales que también se activan y eso es mucho más fuerte hoy. Claro, el ideal de estos corruptos es estar en el Imperio Romano donde, bueno, simplemente estaban los ojos y oídos de los espías del emperador y no había mucho más posibilidad, ¿de acuerdo? Pero a pesar que hay todo esto, la corrupción sigue en gran escala, ¿eh? Eso es lo que quisiera entender, ¿no? Porque justo esos mecanismos tendrían que frenar
la corrupción, porque es más fácil detectarla, ¿no? Y a pesar de eso, en el más alto nivel hay esos escándalos de corrupción en el Perú hoy. Lo que en mi opinión sucede en relación a tu pregunta es que esta gente se siente muy protegida, se siente que no le va a pasar nada, entonces no les importa evidenciar signos exteriores de riqueza. Hay el secretario que pasó de manejar un tico a manejar una lujosa camioneta de casi $50.000. La Karen López, nos hemos enterado a través de una investigación, me parece que fue del Fortal Sudaca, de que está ya en casco tarrajeado construyendo un edificio de 6 pisos ella y su familia. Oye, por favor, esos son signos evidentes de riqueza y encima no tiene licencia municipal. Entonces, ese desprecio por las normas legales lo hemos apreciado evidentemente en el caso de la minería, ¿no? Tanto el poderoso secretario general de Perú Libre como el antiminero ministro de Energía y Minas han dicho de frente de que ellos no pueden controlar ni romper los bloqueos de las carreteras porque son un gobierno del pueblo. Le han insistido que ese es un delito y han vuelto a decir que ellos no pueden meter a la policía porque están con el pueblo. Entonces, si un gobierno es elegido y el presidente jura respetar la Constitución y hacer que se cumpla lo dispuesto en la Constitución, el ordenamiento legal vigente, no puede hacer caso omiso de lo que está sucediendo con sus supervisados inmediatos. Imagínense. Manuel, sí. Manuel, en el caso del ministro de Justicia de Energía y Minas, yo lo escuché, de manera que no es que lo leí, y dijo que si bien era delito, reconoció que era delito, los ataques a las mineras, había que dialogar, había que darles la oportunidad de dialogar. Entonces la periodista insistió que era delito, o el periodista insistió que era delito. Sí, pero hay que dar oportunidades, o algo, o una palabra parecida. Vale decir, ahí el propio ministro está incumpliendo la ley. Sin embargo, claro, no pasa nada, el presidente no le pide la receta. Yo me acuerdo, Lucho, directamente, me acuerdo, me llamó tanto la atención que y bueno, y no pasó nada, porque otra parte del problema, y concluyo, es que hay una enorme impunidad, seguramente por lo que comenta Manuel, porque se sienten tan poderosos, muy seguros, y tan seguros que evidentemente no lo están. Claro, hay una clara complicidad del gobierno, hay una grandísima responsabilidad del gobierno, y un abogado lo puede tener más claro que yo, que no soy abogado, penal, administrativa, política, en todo sentido. Estos señores que obstruyen una pista van contra el libre tránsito de personas, están violando un derecho humano, van contra el derecho al trabajo de los trabajadores que están en esa empresa minera y no pueden trabajar, no pueden producir, están cometiendo muchos delitos, y yo diría, ni siquiera con un gobierno que se hace de la vista gorda, con un gobierno cómplice, hablemos con toda claridad, porque no han movido un dedo para desbloquear eso. Por otro lado, en paralelo, la ministra anda con todo el discurso antiminero, quiere cerrar 4 mineras de una manera totalmente falaz, yo dije eso y lo repito, con una supuesta protección a las cabeceras de cuenca, con una defensa ecológica falsa, porque a la vez protege la minería informal, que hace 1 millón de veces más daño al medio ambiente, además de trata de niños, trata de niñas y un montón de otros horrores, sin contribuir con impuestos al Estado, ni mucho menos. Eso prácticamente es aplaudido por el gobierno. Por otro lado, también están afectando el empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que hay una responsabilidad muy fuerte del gobierno y habría que establecerla jurídicamente y hacer las acciones que correspondan, ¿no? Por lo pronto, creo que hoy en día Contraloría y Defensoría del Pueblo también se han sumado a cautelar los derechos del pueblo, del cual somos parte de nosotros también, que no nos saquen del pueblo por demagogia.
Es que Tú, desafortunadamente, Manuel, tú, Javier, tú eres del pueblo, yo me siento muy del Yo pueblo. yo no soy del pueblo, yo soy parte de, yo soy un ciudadano, todos somos pueblo, vale decir, unos con mayor suerte en la vida, otros con menores suertes y oportunidades en la vida, pero en fin, el tema central es que seguimos padeciendo la corrupción, los efectos de la corrupción, la impunidad, y esto constituye un crimen social porque le quita enormes oportunidades a millones de peruanos, porque esos dineros deberían estar destinados a crear fuentes de trabajo, a mejorar sus condiciones de vida y asegurar estándares. es que el problema principal, la principal fuente de motivación de la corrupción es la impunidad. Y Claro. si vemos de que hay ciudadanos en que los acusan una, dos, tres repetidas veces y siguen incrementando sus signos exteriores de riqueza, ese es un mensaje para la ciudadanía porque el mal ejemplo cunde. Y el mal ejemplo cunde se ve no solamente en la corrupción, se ve en el tema de la minería. Ya está bien el diálogo, todos queremos que se dialogue, pero entre cierta lógica. Ya se han olvidado de las demandas digamos, del medio ambiente. ¿Cómo empezó el problema de las bambas? Con el polvo que levantaban los camiones. ¿Y cuál es la demanda actual? No es que no hagan polvo, sino que los choferes sean sustituidos por los miembros de la comunidad. Esa es una demanda comercial. Y en el caso de Cerro Lindo, los que bloquearon la carretera obligaron a que se paralizara Cerro Lindo, ni siquiera eran miembros de la comunidad, como lo ha emitido la comunidad, simples delincuentes que aprovechan la coyuntura y se dan cuenta de por dónde está soplando el viento. Pero en fin, ya nos hemos pasado ligeramente del tiempo, así que simplemente un último comentario para decir que la semana pasada estábamos comentando acerca del grupo de la Alianza del Pacífico en Salsa Roja, bueno, con el resultado de Boric y con el candidato puntero en las encuestas de Colombia, otro izquierdista, creo que ya se va a completar la salsa roja en el Alianza del Pacífico. En fin, bueno, espero tenemos que... América Latina en salsa roja ahora. Así es. Bueno, Manuel, permíteme un saludo muy pequeñito de Navidad para ustedes, para ti, para Javier y para todo el público, para el personal de gestión, para todos un cariño bastante grande en estas fiestas.